concluyendo el problema número 1 de la unidad 1, encontramos que nos solicita el análisis de cuál es el mejor proyecto a partir de la tasa interna de retorno. Para poder realizar dicho análisis, nosotros vamos hasta la última fórmula que encontramos en la primera página de nuestro formulario. Tasa interna de rendimiento, TIR. Si prestaron atención, pueden notar que la fórmula es bastante similar o casi igual a la del valor presente neto, que esto se debe a que el BPN y la tasa interna de rendimiento guardan una relación a partir de un principio básico de finanzas que nos dice: en la tasa interna de rendimiento los valores actuales netos o los valores presentes netos de la empresa son iguales a cero. Si ustedes ven, ese mismo principio se ve reflejado en la fórmula. BPN igual a 0 cuando tenemos en el divisor la tasa interna de retorno. Ese es el norte que nosotros tenemos que alcanzar. Segundo, que a partir del enfoque financiero, la única forma que nosotros tenemos para poder determinar la tasa interna de retorno es el tanteo libre. Y por último, una vez aplicando la fórmula, lo que vamos a reemplazar es el mismo desarrollo del BPN que nosotros ejemplificamos en el video 2, solamente reemplazando la tasa interna de retorno por el tanteo de porcentaje que nosotros vayamos a utilizar. La lógica matemática me dice, como está el TIR en el denominador, mientras mayor sea el TIR que yo aplique, menor va a ser el resultado. Mientras menor sea el TIR que yo aplique, mayor va a ser el resultado final. ¿Por qué es importante esto? Porque considerando el resultado, el BPN que se alcanzó a partir de la tasa de rendimiento original, yo voy a determinar si es que quiero un valor menor o quiero un valor mayor. Para el proyecto a una tasa de rendimiento del 12,7%, yo generaba un BPN de 20.506,86. Yo necesito un resultado menor a 20.506. Y si yo quiero un resultado menor, necesito que la tasa interna de retorno sea superior a 12,7. Tengo dos opciones: pruebo tantos porcentajes que sean posibles hasta alcanzar el cero absoluto, o la segunda opción, alcanzar un porcentaje negativo para poder aplicar una técnica matemática llamada interpolación. La lógica matemática me dice, si con 12,7 generé 20.000, para poder alcanzar 0, mis denominadores o mis divisores tienen que ser mayores a 12,7. Entonces yo pruebo primeramente 14. Todos estos espacios que están llenados con el signo de incógnita TIR, los reemplazo por el tanto por uno de 14. Si yo determino el BPN del proyecto A sobre un supuesto de 14%, esto me entrega un resultado de 12.079,34. Evidentemente estoy 12.000 unidades por encima del cero, por lo que la igualdad no existe. Prosigo con mi tanteo libre. Yo elegí 14, estoy 12.000 por encima de cero. Eso quiere decir que tengo que seguir aumentando para poder determinar un valor igual a 0. Elijo elevar 2% más. Probando, 16%. Ustedes presentan de la misma forma. Yo solamente, para evitar perder tiempo, voy a empezar a resolver. 347.500 negativo sobre 1 más. Ahora reemplazamos 0,14 por 0,16 elevado a la 0, me entrega 347.500 negativo. 175.600 sobre 1 más, reemplazamos a 0,16, 1 más 0,16 elevado a la 1,
me entrega un resultado de el VPN frente al tanteo del 16% me entrega un resultado de 236,61 negativo. No se iguala a 0, así que 16 no es el porcentaje que yo estoy buscando. Una vez que yo determine un resultado negativo luego del tanteo simple, tengo dos opciones. La primera, disminuyo este 16% para seguir buscando el cero absoluto, o la segunda, realizar la interpolación. Si al 14% yo obtenía 12.000 y al 16 236 negativo, el 0 está entre 12.000 y 236. Entonces yo ya tengo dos extremos, un extremo positivo y un extremo negativo. Yo ya puedo realizar lo que vendría siendo la interpolación. Vamos a realizar la interpolación para que ustedes puedan conocer de qué se trata. Les había dicho que la interpolación es determinar un valor medio entre dos extremos. Entonces lo que yo debo reflejar primeramente, cuáles son los extremos que se encuentran entre el medio que yo quiero hallar. Yo quiero hallar una incógnita TIR, que yo sé que al nivel de TIR el VPN siempre va a ser igual a 0. Yo sé que estos valores están en el medio de esos dos extremos. Tengo un extremo positivo que era a un 14%, yo genero un VPN positivo de 12.079,54. Este es el extremo positivo que yo tengo. Yo sé que el TIR está luego del 14 y antes del 16. El 16% me generaba un VPN negativo de 236,61. Voy a armar una ecuación a partir de la cual, utilizando las distancias que hay entre cada fragmento de este cuadro comparativo, voy a determinar la TIR. Primeramente, a la distancia que existe entre el extremo positivo y la incógnita, que vendría siendo TIR, yo la voy a nombrar X. Mientras que a la distancia que existe entre el extremo positivo y el extremo negativo, hablando de los porcentajes, claro, lo voy a nombrar variación 1. Pasando a la siguiente columna, sigo el mismo orden. La diferencia que existe entre el extremo positivo del VPN y el VPN que surge al nivel de TIR, lo voy a nombrar variación 2. Y por último, la distancia que existe entre el VPN positivo y el VPN negativo, lo voy a nombrar variación 3. Aclarada cuáles son las distancias que voy a utilizar, entonces eso reflejo en una ecuación, la cual es X sobre variación 1 es igual a variación 2 sobre variación 3. X yo no la puedo desarrollar porque al ser TIR la incógnita de todo este resultado, yo no sé cuál es el porcentaje, entonces yo la mantengo así tal cual, que no puedo resolver algo que no tiene una base numérica. No es 14 menos TIR, es una incógnita. La variación 1, en cambio, si nos retrotraemos a las reglas matemáticas, variación indica término siguiente menos término anterior.
En este comparativo de extremo positivo y extremo negativo, si nosotros hablamos de un orden, el término siguiente es 16 porque aparece luego de dos términos. Entonces el término siguiente es 16. Mientras que el término anterior entre 16 y 14 evidentemente es 14. Variación 2. Término siguiente. El 0 aparece luego del 12, por lo que el término anterior es 12.000. Recordemos que variación es una resta, por lo que es 0 menos 12.079,54. La variación 3, menos 236,61, que es el término siguiente, menos el término anterior, 12.079,54. Resuelvo. X se sigue manteniendo como una incógnita. 16 menos 14 me da 2. 0 menos 12.000 me da un resultado de negativo 12.000. Negativo 236,61 menos 12.079. Si vamos a las reglas matemáticas, un número negativo y otro número negativo terminan sumando pero manteniendo el símbolo negativo, por lo que sería menos 236 más negativo 12.079. Eso me da negativo 12.315,95. Como estoy en el cálculo de un porcentaje, entonces mantengo parcialmente todos los lugares después de la coma. Para hallar la incógnita, cualquier número o dato que esté molestando la incógnita tiene que pasar al otro miembro realizando la operación contraria. En este caso 2, como está dividiendo, pasa multiplicando. Eso al final, redondeando dos lugares después de la coma, me genera un resultado de x es igual a 1,96. X vendría siendo la distancia que existe entre nuestro extremo positivo y el porcentaje que estamos buscando. Atención con eso. X no es el porcentaje que nosotros estamos buscando, sino la distancia que existe entre este extremo y el medio que estamos buscando. Por lo que para finalizar, entonces, la tasa interna de retorno para A es igual a el extremo positivo más la distancia que representamos por X. 14, que es el porcentaje que se encuentra en el extremo positivo de este comparativo, más la distancia que existe entre estos datos, 1,96. Una vez que realizo la suma, allí sí estoy en presencia de la tasa interna de retorno, que sería en este caso de 15,96%. Para determinar la tasa interna de retorno del proyecto B, debemos cambiar los datos por las proyecciones para el proyecto B. Originalmente, cuando nosotros habíamos determinado el BPN para el proyecto B, generábamos un valor presente neto de $35.838. Eso indica que si yo quiero alcanzar el 0, debo de incrementar esos 12,7, pero en una mayor medida a como lo hicimos para el proyecto A. Probemos 20. Yo voy a resolver ahora de forma directa, pero recuerden, lo que hacemos es reemplazar esta fórmula original por el tanto por uno del porcentaje que estamos probando.
Y entonces defino. Una vez que yo haya determinado un monto negativo, un BPN negativo, tengo dos opciones. La primera, seguir buscando el cero, disminuyendo este porcentaje. La segunda, una vez que ya haya un monto negativo, interpolar. Interpolemos. A diferencia del ejercicio anterior, o del fragmento anterior, mejor dicho, nosotros hallamos a la primera el monto negativo. En ese caso, si nosotros no tenemos un porcentaje positivo anterior, nosotros consideramos como nuestro extremo positivo a la tasa de rendimiento original del ejercicio. En este caso 12,7, que me generó un BPN igual a 35.838,41 como mi extremo negativo, lo que yo acabé de determinar, 20%, que me genera un BPN de menos 10.523,92. La distancia entre el extremo positivo y la incógnita TIR la denomino X. La distancia que existe entre el extremo positivo y el extremo negativo la denomino variación 1. Pasando a la otra columna, la distancia que existe entre el BPN generado positivamente y el cero que se origina al estar en situación de TIR lo denomino variación 2, y la diferencia entre los BPN extremos, nuevamente aplico la ecuación. X me resulta entonces igual a 5,64. El extremo positivo es de 12,7. La distancia que existe determinamos en 5,64. 18,34%.